Invita Adrián Mercado, Comercio Exterior. Darle la posibilidad de prisión domiciliaria a Astiz es exactamente lo peor que se puede hacer. Más allá de que puede efectivamente tener una cuestión médica, estamos hablando no solo de un crimen de lesa humanidad, estamos hablando de alguien que ha tenido una actuación tremenda en la historia argentina y que sin lugar a dudas tiene que terminar hasta sus últimos días en la cárcel. Es un mundo que no se puede pasar, que no se puede aceptar en la democracia argentina. El gobierno ahora quiere darle libertad a Astiz. La verdad que es espantoso, repugnante. Todo nuestro rechazo a la medida y por supuesto que me parece que tienen que inmediatamente revertirlo. Repudiamos que un autor de crímenes contra la humanidad como Alfredo Astiz pueda disfrutar de arresto domiciliario para cumplir la pena de prisión perpetua que se le impuso. Repudiamos la propuesta de enviar a domiciliaria a Astiz. Astiz es símbolo de tortura, de desaparición forzada, de represión y de muerte. No aceptamos propuestas de falso humanismo con los genocidas. Eso es lo que despertó la polémica por haberse incluido a Astiz en una lista de potenciales represores que podrían ir a su casa con prisión domiciliaria. Pero seguimos porque tenemos mucho de la entrevista con Garabano. Efectivamente, como les prometimos, Garabano habló sobre los tribunales federales de Comodoro Pi. Atentos a lo que dice el ministro de Justicia. En general, que está puesta muy en discusión, fundamentalmente el fuero federal, fundamentalmente Comodoro Pi. El otro día en un reportaje en la radio que le hice yo al juez Canicoba Corral, lo acusó a usted solapadamente y no tanto de operar en la prensa. Sin embargo, después surgen rumores que presuntos operadores judiciales del gobierno tienen reuniones con jueces federales. Hay varias vertientes en el gobierno. ¿Cómo es la relación? No, a ver, yo lo he dicho y creo que en alguna entrevista también contigo. Primero me parece es importante el punto que vos señalás. La justicia es mucho más que Comodoro Pi, la justicia es mucho más que la justicia federal. La justicia nacional tiene distintos fueros, el comercial, el civil, el penal nacional, que son mucho menos cuestionados, donde hay muchos jueces que trabajan muy bien. También en Comodoro Pi hay jueces que trabajan muy bien, o fiscales. ¿La mayoría o la minoría? ¿En general o en Comodoro Pi? En Comodoro Pi están en equilibrio. Es una de las peores ratios en esto. Okay. En el resto de la justicia hay muchos jueces que trabajan muy bien, que se esfuerzan mucho, mismos fiscales, defensores. Lo mismo pasa con las justicias provinciales de todo el país, donde también hay situaciones disímiles, pero también donde hay mucha gente que trabaja. En esto también es interesante cómo muchas veces las justicias provinciales han avanzado mucho más que la justicia nacional en términos de transparencia, de modernidad. De hecho, nosotros en el programa Justicia 2020 hoy estamos trabajando prácticamente con todos los poderes judiciales del país en procesos de transformación, donde se agilizan los procesos, donde se certifica calidad, se avanza en políticas que tienen que ver con la transparencia, la información y todo, en donde a veces la justicia federal está un paso atrás. Dicho este análisis, yo creo que la justicia federal penal tiene una deuda grande con la sociedad. Creo que venimos de muchos años de mucha politización de esta justicia, donde la relación con los servicios de inteligencia y con algunos de estos operadores que hoy se ha tomado el tema parecía, según las crónicas periodísticas, ser muy promiscua, muy relacionada. Y creo que salir de ese proceso lleva tiempo, es decir, es muy difícil cortar con algo que, para no quedarnos solo con el kirchnerismo, con algo que empezó con Menem, cuando amplió el número de jueces federales de 6 a 12, y la cosa fue cada vez peor. ¿Este gobierno no opera en la justicia federal? A ver, ¿qué es operar? Que enviados o amigos del presidente hablen con jueces federales para que algunos fallos salgan o no en virtud de lo que quiere la Casa Rosada. No, en esos términos yo diría que no.
Es decir, puede haber una relación institucional, hay casos de narcotráfico, hay un montón de casos, y eso, la relación, incluso hablo yo con algunos jueces federales por algunas cuestiones que tienen que ver con cuestiones institucionales o cuestiones de cooperación, por ejemplo, con Estados Unidos, que es algo que administra este ministerio, es la autoridad ejecutora de ese convenio, pero en lo otro no. Si después hay relaciones entre personas que los jueces conocen y demás, yo no lo puedo, digamos, aplicar. De hecho, yo fui preguntado testimonialmente en alguna causa en relación a estos temas, y yo creo que no es eso. Y eso es una de las cosas que genera esta situación de incertidumbre. Y genera esto que la gente, la verdad, como siempre. No hay operadores judiciales, Angelici no es un operador judicial, por ejemplo. Yo entiendo que no. Acá no tiene problema por televisión, pero bajo juramento que es de una causa penal. No. Por falso testimonio. Por eso. Y nadie me denunció por falso testimonio. Así que esto ya fue hace mucho tiempo. Entonces, yo entiendo que no. Después, la relación que pueda tener Angelici, que es una persona de la política, que viene del radicalismo, que es dirigente del Colegio de Abogados o de Boca, y que conozca jueces o fiscales, y eso a mí me excede, como hay un montón de estas relaciones, pero no es claramente la voz del gobierno en esto. Bueno, escuchaban ustedes a Germán Gargano, el ministro de Justicia, sobre los operadores judiciales que no existen en Comodoro Pi. Por parte del gobierno es la posición del ministro. Gran nota en este gran día que estamos teniendo acá en Esto Recién Empieza. Me gustó la del 50% de Comodoro Pi trabaja bien. Sí, dijo una de las peores ratios de la Argentina, algo así, dijo el ministro de Justicia. Fuerte lo que se viene ahí, fuertes repercusiones ahora. Seguramente. Recordemos algo, que la nota fue grabada ayer y por eso no está incluida la situación procesal de Alfredo Astiz, el ángel de la muerte. Pero sí, lo que le preguntamos a Germán Gargano fue por el escándalo del juicio Lamna. Que hubo no solamente las críticas habituales de los familiares hacia su gestión, hacia la gestión de los jueces federales, de los jueces, de las demoras en la justicia, sino también la propia Elisa Carril, Mario Cimadevilla, que apuntaron directamente contra usted por el pedido de la Fiscalía Müller y Barbaquia. Sí, yo ahí creo que hubo de nuevo una mala información. Efectivamente hay un grupo de familiares vinculados a Memoria Activa y al CELS, que con el cual puede haber diferencias, aunque yo he estado reunido con ellos varias veces, y ahí lo que se suscitó fue una cuestión muy específica, muy técnica en el marco de la audiencia de juicio oral. Esta audiencia de juicio oral hubo primero una renuncia de una serie de abogados por desavenencias internas. Esos abogados renunciaron al juicio oral, digamos, a representar al Ministerio de Justicia. El titular de la unidad designó nuevos abogados y esos abogados fueron los que siguieron representando al Ministerio de Justicia en ese proceso, abogados a quienes yo no conozco, no vi en mi vida. En ese orden, en realidad la unidad debía elevar un informe al Ministerio, al ministro, sobre qué iba a hacer en ese proceso, porque en definitiva es una decisión del ministro en relación a estos temas, y ese informe nunca se elevó. Y 24 horas antes de que se tenga que presentar los alegatos finales, uno de estos abogados o dos presentan una nota al ministerio, a la unidad ministro, indicando que ellos tenían una posición y que esa posición no era la que iba a adoptar o la que se iba a adoptar en el juicio, sin explicar cuál era esa posición, e indicando que se les indicaba que había que seguir sí o sí la posición de la Fiscalía, lo cual técnicamente no es correcto. Una querella autónoma es una querella autónoma y no tiene por qué seguir la posición de la Fiscalía. Y frente a ese planteamiento lo que se dijo es que tienen que intervenir en el juicio los abogados que estaban interviniendo en el juicio, porque la prueba en el juicio oral solo se produce en el ámbito de las audiencias orales, y son esos abogados los que conocen qué fue lo que pasó en el marco de esas audiencias. El Ministerio ratificó que sean esos los abogados que intervienen, y estos abogados hicieron su alegato con algunas diferencias con el caso de la Fiscalía. Una es la de los fiscales, algunos puntos en común, como en el caso de Beraja, como en el caso de Palacios, y otras diferencias, por ejemplo, en el caso mismo, creo que de Galeano, del propio Menem, a quien se le pidió una pena mayor. Es decir, hubo matices en términos de la acusación,
Pero me parece que es eso y creo que eso se explotó políticamente. ¿Pero por qué Cimadevilla apuntó contra usted? ¿Había una interna que...? Sí, bueno, siempre hubo una... Bueno, él en realidad en ese momento incumplió, digamos, este deber de informar, de discutir sobre esta cuestión. La verdad es que hoy eso ha sido reestructurado hacia otra área del gobierno, hacia el programa Verdad y Justicia, que también fue criticado, pero que es un programa que funciona muy bien con los casos de lesa humanidad, que ha tenido récord de juicios en este proceso. Recordemos que el caso AMIA es un caso de lesa humanidad, y donde hay un grupo de gente experta en estos temas, que fue lo que hoy a la postre ve como que no terminó de funcionar en términos de la unidad específica. Se cumplieron casi todos los pedidos de la CIDH en términos de reparación de víctimas, que era un tema que el gobierno anterior había dejado pendiente y que nosotros fuimos cumpliendo y está casi cumplido. Se trabajó e incluso se pasó un tema que también se discutió mucho, de los archivos desclasificados de la AFI en el Palacio Barolo. Se habilitó el archivo de la memoria, que también depende de la Secretaría de Derechos Humanos, y se sigue cumpliendo de algún modo la manda de la CIDH, que en realidad es un acuerdo amistoso que nunca se protocolizó, pero que está en la CIDH, y en esa línea parecía que dentro de derechos humanos había más, digamos, conocimiento y capacidad técnica para cumplir con esa mando, con ese acuerdo amistoso. Todos los acuerdos amistosos con la CIDH se ejecutan desde derechos humanos. Así que bueno, nosotros damos el tema como superado, el juicio sigue, hay muchas querellas, hay querellas que probablemente difieran con la del Ministerio o incluso difieran con la de fiscales. Por ejemplo, Rivelli, tengo entendido que en estos días su querella no acusó a Tejeldín, por citar un ejemplo, que es el que habría cobrado esta plata. Ahora vienen las querellas de la AMI y de la DAIA. La AMI y la DAIA apoyaron la decisión del Ministerio de Justicia, nos lo hicieron saber públicamente. Con lo cual yo creo que es un juicio muy complejo, que tiene muchas aristas políticas y que en definitiva van a estar todas las visiones y va a ser decisión de los jueces qué fue lo que pasó. Gracias, ministro. No, gracias a ustedes. Para Garabano es un tema superado la cuestión de la AMIA. Veremos si hay o no respuestas de los familiares, concretamente de Memoria Activa y del resto de los familiares de las víctimas del atentado. Así es, en un rato seguimos con esto, recién empieza, pero antes vamos a ver una tercera parte de las repercusiones de lo que los políticos nos dijeron a nosotros, a C5N, esto recién empieza. ¿Qué piensan sobre la posible prisión domiciliaria para el represor Astiz? Es una provocación la posibilidad de que Alfredo Astiz pase sus días con un arresto domiciliario. Necesitamos que Alfredo Astiz pase sus días en la cárcel, que cumpla su condena a cadena perpetua por todos los crímenes atroces que cometió en la última dictadura cívico-militar. Repudiamos enérgicamente la posibilidad de que Alfredo Astiz quede en libertad con este beneficio de la prisión domiciliaria como la de cualquier otro genocidio. Comparto la decisión de que tengan que quedar detenidos. No son tipos comunes, son tipos que han provocado desmanes superlativos que el mundo rechaza, y por eso la calificación de ese tipo de delito. Entiendo entonces que tienen que cumplir su sentencia en el lugar que corresponde, en la forma que corresponde, y no darle ningún tipo de ventaja o de tipo de beneficio como el presidente genera, dice, sostiene o alienta desde su condición de tal. Es un despropósito, me parece a mí.